One moment, Charlie was doing what he loved, and then he blinked and saw his Savior in paradise. God's love was revealed to me on the very day my husband was murdered. This past week, we saw people open a Bible for the first time in a decade. We saw people go to a church service for the first time in their entire lives. We saw revival. Being a follower of Christ is not easy. It's not supposed to be. On the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That young man, I forgive him. Tras haber visto el emotivo discurso que dio Erica Kirk, la viuda de Charlie Kirk, hay muchísimas cosas que se pueden decir, pero quise hacer este video un tanto improvisado para compartirles algunas cosas que el Señor puso en mi corazón. En ese tributo a su esposo, a Erica evidentemente se le notaba en la cara el dolor, la impotencia y el hecho de que tuvo muchísimo coraje para poder salir y hablar ante miles de personas, no solo las que estábamos detrás de la pantalla, sino también la gente que estaba en ese gigantesco estadio. Han sido 11 días desde que ocurrió la tragedia y sin embargo, una cosa que a mí me sorprendió tremendamente, bueno, no solo es como ella tuvo ese coraje de salir y hablar ante tantas personas, sino que realmente, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero su discurso estuvo permeado de Dios en todo momento. Más allá de compartir lo que han sido estos dolorosos días para ella y para su familia, que obviamente ella externó de alguna manera el sufrimiento por la pérdida de Charlie, me sorprendió demasiado que en cada punto importante que ella tocaba en su discurso, siempre estaba Cristo en medio. More than anything, Charlie wanted to do not his will, but God's will. And over these past 11 days, through all the pain, never before have I found as much comfort in the words of our Lord's Prayer, "Thy will be done." Cuando Erica contó lo que Usha Vance, la esposa del vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, le había dicho para consolarla, me acordó muchísimo a Elizabeth Elliot. I confronted Usha Vance. I held her hand and I told her, honestly, I do not know how I am going to get through this. She said, "You know when you're on an airplane with your kids and it's the last 15 minutes of the flight, things are crazy, kids are not cooperating, and you think to yourself, I cannot wait for this flight to land." And she told me, you will get through these 15 minutes and the next 15 minutes after that. Porque Elizabeth Elliot, al morir su esposo Jim a manos de la tribu de los Aucas en el Ecuador, recuerden que pues este hombre murió junto con otros, creo que 4 o 5 misioneros más a lanza. Y una de las cosas que Elizabeth Elliot hizo fue leer un poema que se llamaba Do the Next Thing, haz lo que sigue, haz la próxima cosa. Y básicamente este poema se trata de que aún en medio del dolor, de la confusión, ante las tragedias, debemos confiar en la soberanía de Dios, descansar en el amor de Dios y hacer lo siguiente que nos toca. No sé, bañar al hijo o a lo mejor barrer el patio de la casa, descansar, dormir, hacer una comida, no sé, lo siguiente que nos toque hacer, confiando en que el Señor nos va a dar la fuerza para aguantar el próximo y el próximo y el próximo paso. You have certainly heard me talk about do the next thing. And that is a wonderful principle when you're just completely overwhelmed with things to do, you don't know what to do next. Just calm down and say, Lord, show me what is the next thing. And he's going to show you one step at a time. He's not going to bombard you with a whole pile of stuff all at once, but just do the next thing. Vino a mi mente también aquel soldado romano que atravesó con una lanza el costado de nuestro Señor Jesucristo, estando él en la cruz, muriendo. Una vez que él entregó el Espíritu,
y los cielos se oscurecieron, este soldado dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Y ante la tragedia más horrenda de toda la historia de la humanidad, que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aún así Dios utilizó estos males para hacer un bien, y es que los ojos de este hombre fueron abiertos. God's love was revealed to me on the very day my husband was murdered. On the afternoon of September 10th, I arrived at a Utah hospital to do the unthinkable, to look directly at my husband's murdered body. I saw the wound that ended his life. I felt everything you would expect to feel. I felt shock, I felt horror, and a level of heartache that I didn't even know existed. I also saw on his lips the faintest smile. It revealed to me a great mercy from God in this tragedy. Charlie didn't suffer. Para mí esta señora hizo evangelismo, muy a pesar de su dolor. Creo que ella lo que más intentó fue exaltar a Cristo. Algo que ella comentó, yo misma lo he visto estos días en las redes sociales. Y son testimonios de personas que han comentado que tras muchísimos años sin abrir su Biblia, se habían animado a leer la Biblia. O incluso personas que nunca han tenido nada que ver con el Evangelio, se han animado a acercarse a alguna congregación. Y eso es lo que provoca cuando verdaderamente se vive y se habla el Evangelio. God's love continued to be revealed to me in the days that followed. Instead, we saw what my husband always prayed he would see in this country. We saw revival. This past week, we saw people open a Bible for the first time in a decade. We saw people pray for the first time since they were children. We saw people go to a church service for the first time in their entire lives. Somos llamados a testificar de nuestra esperanza, que es Jesucristo, en cualquier lugar, a cualquier persona y en cualquier circunstancia, aun cuando nuestra vida no es perfecta, aun cuando todavía estamos en proceso de santificación, aun cuando todavía debemos arrepentirnos de manera diaria y pedir al Señor que nos siga construyendo, que siga lavándonos. Aún así, lo que sale de nuestra boca puede destruir o puede edificar. Y para mí, lo que ocurrió este día en ese estadio, a través del discurso poderoso que Erica Kirk, con mucha valentía, pero con el Espíritu Santo por delante, o mejor dicho, dentro de ella, habitando en ella, fue aquel el que le dio denuedo para poder exaltar a Cristo con sus palabras y con su vida misma. All of you who are already believers, it is your job to shepherd these people. Do not take that lightly. Water the seed of their faith. Protect it and help it grow. He leído comentarios desafortunados de personas que dicen, ay sí, que tanto se duelen por esta muerte, y los niños que se mueren en Gaza, y los niños que se mueren de hambre en Venezuela, etcétera, etcétera. Y es muy lamentable porque, más allá de las posturas políticas, cualquier tipo de tragedia, sea demasiado mediática o se dé en el anonimato, no solo nos debe doler a nosotros, sino que sabemos que le duelen a Dios en su corazón. Así que no desestimemos esta situación simplemente porque sea demasiado mediática. Al contrario, yo pienso que lo que Dios está haciendo en las vidas y a través de las vidas de estos hermanos es para su gloria y para beneficio de nuestra generación. Porque estas personas están en una plataforma donde pueden alcanzar a multitudes. Así como yo ahorita, por ejemplo, estoy acá en YouTube o en las redes sociales publicando este video, o tú con tu vecino, o con tu familiar inconverso. Dios nos pone en sitios estratégicos independientemente del tamaño para que abramos nuestra boca con denuedo y prediquemos una vez más a Cristo, nuestra esperanza. Así que lloramos, pero no como los que no tienen esperanza. Así como esta señora que acaba de perder a un tesoro, acaba de perder a su amado esposo. Dios la fortaleció
para que se parara a hablar, a testificar el mismo mensaje ardiente de ella, que es hacer conocido a Jesucristo y la salvación de Jesucristo. Asimismo, tenemos nosotros que arder por el evangelismo. Que ese mensaje sea todo lo que permee nuestras vidas y que absolutamente todo redunde en favor del crecimiento del evangelio. The seed has only just been planted. The enemy will tempt you. God will always be there for you, but you must choose to mark your soul in the direction of Christ. Y esto lo hacemos llamando a las personas al arrepentimiento, diciéndoles que así como nosotros, ellos también están muertos en sus delitos y pecados. Y que la única expectación para nosotros es la justicia, la ira de Dios y la condenación eterna. Y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. La única esperanza viva, el camino, la verdad y la vida. No podemos ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Debemos sentir un dolor genuino por nuestros pecados, apartarnos de todo aquello que desagrada a Dios. Clamar por perdón, poner nuestra confianza en el sacrificio sustitutivo de Jesucristo en la cruz, aquel que tomó nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestro horrendo pecado. Dios puso toda su ira sobre él, todo el castigo que a nosotros nos tocaba, Jesucristo lo llevó. Él bebió la copa de la ira del Padre. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que debemos hacer es arrepentirnos y poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo para que vengan tiempos de refrigerio, para que el Señor nos haga nacer de nuevo y el Espíritu Santo de Dios habite en nosotros. La palabra dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque les tengo una noticia, no todos son hijos de Dios. Nadie nace siendo hijo de Dios. Somos hijos de Dios a través de la adopción, a través de poner nuestra confianza en Jesucristo y recibir ese regalo, esa dádiva gratuita a través del sacrificio del Señor, que nos otorga vida, que nos otorga gracia, que nos otorga paz, que nos otorga perdón, que nos otorga reconciliación con nuestro Hacedor. Y de esa manera tendremos garantizada la vida eterna. Tanto lo dijeron allí en el funeral de Charlie Kirk. Él cerró sus ojos y los abrió en la presencia de su Salvador. Being a follower of Christ is not easy. It's not supposed to be. Jesus said, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. He said we would be persecuted, and Charlie knew that and happily carried his cross all the way to the end. Uno pensaría que después de haber perdido a su esposo de una manera tan horrenda, el corazón de Erika podría haber quedado amargado, así quizá como el del patriarca Job. Después que le fueron arrebatados todos sus hijos, todos sus bienes, que le fue dada una enfermedad terrible que lo consumía, podríamos pensar que el corazón se endurece. Y yo misma me he preguntado, ¿qué haría yo si estuviera en una situación así de extrema, así de tremenda? ¿Tendría yo la capacidad? Bueno, realmente por mí misma, no. Creo que por mí misma podría decir que podría volverme loca o qué sé yo. Pero gracias al Espíritu Santo de Dios, que ofrece paz que sobrepasa todo entendimiento, somos empoderados en el buen sentido de la palabra, por supuesto, con este poder que solamente viene del Señor. Por eso yo creo que esta señora fue capaz de pararse a testificar a tan pocos días de haber sufrido este duelo que todavía, por supuesto, lo está viviendo. Pero la misericordia de Dios es muy vasta, el amor de Dios es demasiado infinito y su consuelo también es bastante abundante.
Yo creo que solo teniendo a Cristo en el corazón se puede ver por encima del sol, como dice por ahí una canción. Porque recuerden que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito por el cual son llamados, conforme a la soberana y amorosa voluntad de nuestro Señor, que obra todas las cosas una vez más para su gloria y para nuestro bien. Me encanta porque Erika instó a las personas a abrir sus Biblias, a acercarse a una congregación, a huir de las tentaciones de este mundo, a reconciliarse con Dios. En un mundo que ataca a la familia, ella instó a que hiciéramos familia, a que viviéramos esos regalos que vienen de parte del Señor, ese diseño hermoso de nuestra sexualidad dentro del matrimonio, ese diseño hermoso de los hijos, si es que Dios nos los concede. Todo ello es parte del plan de Dios para la humanidad. Y recordemos que estamos en una batalla que es mayormente espiritual. Así que oremos por esta señora, porque creo que tuvo bastante denuedo al decir todo esto ante una nación que se ha declarado enemiga de Dios. Recuerden que todo el problema empieza en el Edén, desde que el ser humano pecó y hemos traído la enemistad con Dios en nuestro corazón, esa necedad, esa oscuridad intrínseca. Así que seamos luz para nuestra nación, pero primero para nuestra casa. Read the Bible again. Go to church next Sunday and the Sunday after that and break free from the temptations and shackles of this world. Algo que me impactó demasiado es que ella dijo, aunque Charlie murió muy joven, él estaba listo para morir. A muchas personas se les habla de la muerte y evitan el tema o tienen mucho miedo porque no saben qué hay detrás. Prefieren creer cosas que las pseudo religiones o filosofías vanas y huecas les han inculcado, que de repente se puede reencarnar, que hay otra oportunidad. Pues la palabra de Dios dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. No hay otra oportunidad. O vas a la presencia del Señor en el cielo o vas a la condenación eterna en el infierno si moriste impenitente. Lo más importante de lo que nos podemos hacer cargo en este momento es de nuestra propia eternidad. No te acuestes a dormir sin pedirle al Señor que te revele estas verdades, que te revele la maldad que hay en tu corazón para que puedas proceder al arrepentimiento sincero y verdadero. Yo te invito a poner tu confianza en el Señor Jesucristo hoy mismo. Arrepiéntete y pon tu confianza en el Señor mientras Él pueda ser hallado. And I want all of you to know, while Charlie died far too early, he was also ready to die. Mira, y esto te lo digo en amor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. No sabemos cuándo Dios va a reclamar nuestra alma, así que debemos estar listos. Pero todos estaremos de acuerdo en que el momento más poderoso de todo su discurso fue cuando mencionó al asesino de su esposo. Fue muy tremendo. Se notaba en su cara, en sus facciones, en su mirada, en cómo endurecía su mandíbula, todo su lenguaje corporal. Hablaba de la tristeza, por supuesto, es natural, es un ser humano, de la indignación, de la rabia que podía sentir ante alguien que le arrebató la vida a su esposo. My husband, Charlie, he wanted to save young men just like the one who took his life. That young man. Y sin embargo, creo que nadie se esperaba esto, que lo perdonara en vivo, frente a millones de personas. ¿Y saben por qué nadie se esperaba eso? Porque así no es como el mundo actúa. El mundo nos dice, véngate, odia, no perdones, guarda rencor.
Y vaya que es difícil perdonar a los que nos calumnian, a los que nos levantan falso testimonio, a los que nos agravian, a los que nos escarnecen, a los burladores. Pero me acuerdo en la palabra cuando dice que aún Cristo, cuando le escupían en su cara y le decían cualquier cantidad de insultos, Él no abrió su boca. Como cordero, se quedó callado, enmudeció. That young man on the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, I forgive him. En ese momento creo que tanto la gente que estaba en el estadio como los que estábamos viendo por la televisión rompimos en llanto, porque la gente no se esperaba que ella dijera que perdonaba al asesino de su esposo, que ella dijo que quería seguir el ejemplo de Cristo, de amar a nuestros enemigos. Imagínense, Cristo nos dice que no paguemos mal por mal. Oh, y qué difícil muchas veces es seguir ese ejemplo. Muchas veces cuando estamos actuando desde nuestra carne, desde nuestra visceralidad. Y yo me pregunto si yo sería capaz de perdonar en una situación así. Si muchas veces me cuesta perdonar en situaciones menores. Pero mi esperanza y la tuya también tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. Porque aquellos que se nos ha dado el don de nacer de nuevo, aquellos a quienes se nos ha derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos todo lo que necesitamos para llevar una vida santa. Los cristianos no carecemos de ningún don. Así que clamemos al Señor que nos fortalezca y que tengamos esa valentía de seguir el ejemplo manso y humilde de nuestro hermoso Señor Jesús. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. Recordé a Esteban, el mártir, que después de haber sido apedreado y estando malherido, él no profirió ninguna injuria contra sus perpetradores, sino que su mirada se fue directamente al cielo y le dijo: recibe mi espíritu. Tras este espantoso suceso, el apóstol Pablo, quien lo había presenciado, tuvo un encuentro con Jesucristo y a él, imagínense, al apóstol a los gentiles, se le cayeron las vendas de los ojos para comenzar su ministerio. Podríamos pensar que Esteban era muy joven para morir, que tenía todo un ministerio por delante. Pero el Señor ya tenía la hora y el día de su entrada a la eternidad, así como la tenía la de Charlie Kirk o la de cualquiera de nosotros. No sé si es Spurgeon o qué predicador dice que ningún médico puede retardar la hora de nuestra entrada al descanso eterno, ni ningún enemigo puede adelantarla. Eso nos habla de que nosotros tenemos un Dios que es soberano y que sabe lo que hace. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love, and always love. Love for our enemies and love for those who persecute us. Al finalizar el discurso de Erika, después de casi 40 minutos, en ese estadio sonó uno de los himnos más bellos que yo he escuchado. El himno que escribió Horatio Spafford después del naufragio del barco donde iban todas sus hijas. Y el himno se llama Está bien con mi alma. Es un himno tan sentido, tan profundo, tan tremendo, que nos recuerda que aún en medio de las tragedias, Dios es Rey. Choose prayer, choose courage, choose beauty, choose adventure, choose family, choose a life of faith. Most importantly, choose Christ. Dios nos dé la fortaleza y valentía que necesitamos para obedecerle incondicionalmente y estar quietos delante de la presencia de Dios en cualquier estación de nuestra vida. Y que también nos dé la sensibilidad y el amor
que nos hace falta para poder consolar, amar y hacer bien a todos, especialmente a los que sufren. Los voy a dejar a continuación con un fragmento de la predicación de Frank Turek, el hermano del canal Cross Examined, quien predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lejos de ser un falso avivamiento, donde solo se adora y se lanzan o se echan fuera demonios. La predicación de la palabra de Dios de manera fiel es aquello que tiene poder para transformar nuestros corazones. El Señor nos ayude. His face was looking at mine, but he wasn't looking at me. He was looking past me right into eternity. Now I want you to know that Charlie right now is in heaven, not because he was a great husband and father, not because he saved millions of kids out of darkness, not because he changed minds and chased votes to save the country, not because he sacrificed himself for his Savior. Charlie Kirk is in heaven because his Savior sacrificed himself for Charlie Kirk. There's only two things you can get in the afterlife. You can get justice or you can get grace. I don't want justice, I want grace. Well, the only way to get grace for an infinitely just being is for him to punish an innocent substitute in our place. Where can he find an innocent substitute among us? He can't. We're all fallen. So what does this infinitely just and infinitely loving God do? He adds humanity to his deity. He comes to earth. He allows the creatures that rebelled against him to torture and kill him so he could place their punishment upon himself, and then by trusting in him, every one of us can be forgiven and then given his righteousness. This is the greatest story ever told, and it happens to be true. There's evidence for this, and Charlie knew it. Charlie knew that life wasn't just about money, just about sex, just about power, it wasn't just about prestige. He knew that the purpose of life is to know Jesus and to make him known, to make heaven crowded. Charlie's eyes were fixed on eternity. Where have your eyes been fixed? What have you been doing with your lives? What are you going to do now? You know, in every evil, God brings forth some ripples of good. In this case, he's bringing a tsunami of good. Look around. You're seeing it.